Párrafo de las sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. 15. Artículo 12. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para tomar el juramento o promesa de la Presidenta o Presidente de la República al momento de asumir el cargo, para recibir la cuenta pública anual y para inaugurar el año legislativo. 16. Artículo 12 bis. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para decidir los nombramientos que conforme a esta Constitución corresponda, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las y los candidatos para el cargo correspondiente. 17. Artículo 13. Para ser elegida diputada, diputado o representante regional, se requiere ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección y tener avecindamiento en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, en el caso de las diputadas o diputados, y de 4 años en el caso de las y los representantes regionales, contados hacia atrás desde el día de la elección. Se entenderá que una diputada, diputado o representante regional tiene su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerza su cargo. 18. Artículo 14. No pueden ser candidatos a diputadas o diputados ni a representante regional. Número 1. La Presidenta o Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección. Número 2. Las o los ministros de Estado y las y los subsecretarios. Número 3. Las autoridades regionales y comunales de elección popular. Número 4. Las y los consejeros del Banco Central y del Consejo Electoral. Número 5. Las y los directivos de los órganos autónomos. Número 6. Las y los que ejerzan jurisdicción en los sistemas de justicia. Número 7. Las y los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales. Número 8. La o el Contralor General de la República. Número 9. La o el Fiscal Nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio Público. Número 10. Los funcionarios o funcionarias en servicio activo de las policías. Número 11. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado y, número 12, las y los militares en servicio activo. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección, excepto respecto de las personas mencionadas en el número 11, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en el número 9, 10 y 12, respecto de las cuales el plazo de inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. 19. Artículo 15. Los cargos de diputadas o diputados y de representante regional son incompatibles entre sí y con otros cargos de representación y con todo empleo, función, comisión o cargo de carácter público o privado. Son también incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, de entidades fiscales autónomas, semifiscales y de empresas estatales o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, la diputada o diputado o representante regional cesará en el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. 20. Artículo 16. Las diputadas y diputados y las y los representantes regionales podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos se entenderá que han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. 21. Artículo 17. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se renovarán en su totalidad cada 4 años. La ley establecerá sus reglas de organización, funcionamiento y tramitación
la que podrá ser completada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones tomarán sus decisiones por la mayoría de sus miembros presentes, salvo que esta Constitución disponga un quórum diferente. 22. Artículo 18. El Congreso de Diputadas y Diputados no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. 23. Artículo 19. La o el reemplazante deberá reunir los requisitos establecidos por la Constitución para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzarán las inhabilidades establecidas en el artículo 14 y las incompatibilidades del artículo 15. Se asegurará a todo evento la composición paritaria del órgano. 24. Artículo 20. Las diputadas, diputados y representantes regionales son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. Desde el día de su elección o investidura, ningún diputado, diputada o representante regional puede ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no declara previamente haber lugar a la formación de causa. En contra de las resoluciones que al respecto dictaren estas Cortes, podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de que un diputado, diputada o representante regional sea detenido por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva con la información sumaria correspondiente. La Corte procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, el diputado, diputada o representante regional quedará suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. 25. Artículo 21. Cesará en el cargo la diputada, diputado o representante regional. Letra B. Que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la corporación respectiva o en receso de esta, de su mesa directiva. Letra C. Que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o actuare como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta inhabilidad tendrá lugar sea que la diputada, diputado o representante regional actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica. Letra D. Que durante su ejercicio actúe como abogada o abogado o mandataria o mandatario en cualquier clase de juicio que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de las y los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervenga en ellos ante cualquiera de las partes. Letra E. Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley señalará los casos en que existe una infracción grave. Letra F. Que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en una inhabilidad de las establecidas en el artículo 14. Las diputadas, diputados y representantes regionales podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave, debidamente acreditada, que les impida desempeñarlos y así lo califique el tribunal que realice el control de constitucionalidad.